buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. El reino de Portugal fue un poderoso y próspero reino que logró expandirse a territorios de América, África y Asia. Pero toda historia tiene un inicio. El reino no surgió de la nada de un día para otro. En este video vamos a conocer qué eventos dieron nacimiento al reino de Portugal. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El nacimiento del reino de Portugal se produjo en 1139 cuando el conde Alfonso Enríquez del condado portucalense comenzó a titularse rey. La independencia del reino de Portugal respecto del reino de León se consolidó en 1179, cuando el papado reconoció a Alfonso Enríquez como rey en la bula Manifestis Probatum. A la pregunta de ¿a partir de qué momento se debe considerar que Portugal fue un estado independiente?, José Hermano Saraiva responde lo siguiente: fue forjado a lo largo de un proceso que se desdobla en varias etapas, de las cuales las más importantes parecen haber sido el levantamiento de Afonso Enríquez y la conquista del gobierno del condado en 1128, la paz de Tui de 1137, la conferencia de Zamora y el enfeudamiento con el Papa en 1143, la desaparición del título de emperador con la muerte de Alfonso VII en 1157 y, por último, la bula papal Manifestis Probatum de 1179 con el reconocimiento de la nueva monarquía por la Santa Sede. Por supuesto, esto es un breve resumen de los hechos. Ahora vamos a extendernos más en detalle. Las primeras referencias de la existencia de un condado portucalense en el Reino de León datan de finales del siglo IX. Sus límites eran muy imprecisos, pero se cree que comprendía tierras en el río Minho y al sur del río Duero. Tomaba su nombre de la localidad de Portucale, situada cerca de la desembocadura del río Duero. Esta población había sido restaurada y poblada por el conde Vimara Pérez a mediados del siglo IX. Una descendiente de este conde, la condesa Mumadona, fundó un convento y el castillo de San Mamede, alrededor del cual se formaría la ciudad de Guimaraes, la capital del condado. A Mumadona le sucedió su hijo Goncalo Méndez, con el que el condado se convirtió en hereditario y los condes, a partir de ese entonces, gozaron de un cierto grado de independencia respecto del rey de León. Entre el 924 y 926, el infante Ramiro, hijo de Ordoño II de León, se hizo cargo, con título regio, de las tierras entre el Minho y el Mondego, el norte de Portugal. Entre el 926 y 928 extenderá sus dominios hasta el Tajo. En el 929 fallece su hermano Sancho y Ramiro es coronado rey de Galicia en Zamora. Por renuncia de su hermano Alfonso es coronado rey de León en el 931. Más al sur nació el condado de Coimbra, siendo gobernado por una familia de nobles portucalenses hasta que cayó de nuevo en poder de los árabes. Cuando Coimbra fue conquistada definitivamente por el rey de León, Fernando I, en 1163 o 1164, este entregó su gobierno al mozárabe Cesnando. Este casó a una hija suya con el conde de Portucale, Nuno Méndez, que murió en la revuelta que encabezó contra el rey García de Galicia. Cesnando gobernó hasta su muerte en 1091 y durante ese tiempo actuó como un pequeño rey sobre el territorio que iba desde el sur del Duero hasta las tierras al sur del Coimbra. A su muerte dejó al frente del condado a un yerno. Alfonso VI de León concedió el condado portucalense, que comprendía tanto el primitivo condado de Portucale como el condado de Coimbra, al noble borgoñón Enrique de Borgoña, que se había casado con Teresa de León, una hija bastarda suya.
Al mismo tiempo, había cedido el reino de Galicia a Raimundo de Borgoña, casado con su hija legítima, doña Urraca. Tras la muerte de Enrique de Borgoña en 1112, el condado pasó a su esposa Teresa, quien lo detentó en nombre de su hijo Alfonso Enríquez, que solo contaba con 3 años de edad. Sin embargo, cuando éste alcanzó la mayoría de edad, Teresa no renunció al condado. Alfonso Enríquez solo consiguió ser el nuevo conde tras alzarse en armas en 1128 y vencer al ejército de su madre en la batalla de San Mamede, junto al castillo de Guimaraes. Tras su victoria, Alfonso dio pasos para proclamarse soberano independiente. El primero fue adoptar el título de infante y no el de conde. Un documento de abril de 1129 decía lo siguiente: yo, el infante Alfonso, hijo del conde Enrique, libre ya de toda opresión y por la providencia de Dios, en posesión pacífica de Coimbra y de todas las ciudades de Portugal. El siguiente acto fue no acudir a la solemne ceremonia de coronación como imperator del rey Alfonso VII, que tuvo lugar en 1135 en la Catedral de León. 2 años después, Alfonso Enríquez, en la Paz de Tui, prometió al emperador Alfonso VII fidelidad, seguridad y auxilio contra los enemigos, pero en 1139 comenzó a titularse rey. Ese es el momento que se suele considerar como el del nacimiento del Reino de Portugal, aunque se duda de la exactitud de la fecha del documento en que aparece por primera vez. Antes de 1139, Alfonso Enríquez, además de infante, también se había presentado como príncipe portugués. En ese mismo año de 1139, el 25 de julio, día de Santiago, había tenido lugar la batalla de Urique, en la que Alfonso Enríquez venció un ejército musulmán y que se convertiría en un mito fundacional de la historia de Portugal y de su independencia. Los 5 reyes moros derrotados aparecen representados en el escudo de Portugal en forma de 5 escudos azules dispuestos en cruz. Por iniciativa del legado pontificio, el cardenal Guido de Vico, en octubre de 1143, se reunieron en Zamora Alfonso Enríquez y Alfonso VII de León. Supuestamente en esa reunión se firmó el Tratado de Zamora, por el que el rey leonés reconocía la independencia del Reino de Portugal. Pero en realidad, según José Hermano Saraiva, no sabemos cómo sucedieron las cosas. De lo que sí tenemos certeza es de que en diciembre de ese mismo año, Alfonso Enríquez escribió una carta al Papa en la que se nombraba dependiente de la Iglesia de Roma y en la que se declaraba a sí mismo hombre y caballero del Papa y de San Pedro, a condición de que la Santa Sede lo defendiese de cualquier otro poder eclesiástico o civil. De esta forma, Alfonso Enríquez intentaba asegurar la independencia del nuevo reino. En 1179, Alfonso Enríquez consiguió finalmente su propósito cuando el papado lo reconoció como rey en la bula Manifestis Probatum, ya que hasta ese momento, en la correspondencia que habían tenido con Roma, había evitado usar ese título. La concesión fue arrancada por un regalo de 1000 monedas de oro, pero ciertamente no parece que tuviese mucha influencia en la consolidación de una independencia que ya entonces era un hecho consumado. Alfonso Enríquez había logrado varias victorias sobre los musulmanes. A principios de su reinado, el fervor religioso que había sostenido a la dinastía almorávide estaba decayendo. En Portugal, los jefes musulmanes independientes gobernaban sobre ciudades y pequeños taifas. En África, los almohades estaban destruyendo los restos del poder almorávide. Alfonso ganó ventaja y logró invadir el Alentejo, reforzado por los templarios y los hospitalarios, cuyos cuarteles generales se encontraban en Tomar y Souré respectivamente. El 25 de julio de 1139 venció a las fuerzas musulmanas en la planicie de Urique, Alentejo. La leyenda ha magnificado su victoria hasta decir que 200.000 musulmanes cayeron bajo las espadas de 5 reyes. Pero pese a que la batalla había sido tan decisiva, en 1140 los musulmanes fueron capaces de llegar a la fortaleza de Leiria
construida por Alfonso en 1135 como puesto de defensa de la ciudad de Coimbra, su capital. En 1140, los templarios fueron derrotados en Soure. Pero el 15 de marzo de 1148, Alfonso tomó la fortaleza de Santarém y al mismo tiempo un grupo de cruzados en su viaje hasta Palestina arribaron a Oporto y fueron voluntarios del asedio de Lisboa. Entre ellos había varios ingleses, alemanes y flamencos, que luego fueron inducidos a establecerse en Portugal. Ayudado por las fuerzas aliadas, Alfonso capturó Lisboa el 25 de octubre de 1147. Esta fue la mayor victoria de su reinado. Las ciudades musulmanas de Palmela, Sintra y Almada capitularon enseguida y en 1158 Alcácer do Sal, uno de los puestos comerciales más importantes de los musulmanes, fue conquistado. Durante este tiempo se produjo el triunfo de los almohades en el norte de África, invadiendo la península, donde se toparon con la reconquista portuguesa y lograron recuperar territorios, pese a que algunos grupos de cruzados se habían establecido en localidades alentejanas. Uno de los colonos más importantes fue Gerardo Sempavor, que capturó Évora en 1165. En 1171, Alfonso terminó una tregua de 7 años con los musulmanes. Debilitado por su edad, no pudo seguir llevando las riendas de su país y delegó el cargo de comandante en jefe del ejército en su hijo Sancho. Entre 1179 y 1184, los musulmanes recuperaron muchas de sus pérdidas en el Alentejo, pero fueron incapaces de recuperar Santarém y Lisboa. En 1179, a través de la bula papal, el Papa Alejandro III reconoció a Portugal como una nación independiente y a Alfonso y sus herederos como sus reyes. Alfonso murió el 6 de diciembre de 1185. Había asegurado Portugal con el estatus y el nombre de un reino independiente y había extendido su frontera hacia el sur desde Mondego hasta el Tajo. Además, había creado la Armada Portuguesa y había reforzado, si es que no lo hubiera inaugurado, el sistema de cooperación entre la corona y las órdenes militares que más tarde brindaron un extraordinario servicio al desarrollo marítimo y económico de la nación. Sancho I continuó la guerra contra los musulmanes con periodos de victorias y de derrotas. En 1189 conquistó Silves, la capital de Algarve de la época. En 1192 no solo perdió el Algarve, sino también grandes partes del Alentejo, incluyendo Alcácer do Sal, que recuperaron los almohades. Terminaría por firmar una tregua. Durante los 8 años siguientes, Sancho se enfrentaría a Alfonso IX. Los motivos de estas hostilidades son oscuros. Terminó en 1201 y la última década del reinado de Sancho fue un período de paz y repoblación, motivo por el cual el rey recibió el sobrenombre de el repoblador. Otorgó cartas pueblas a varias ciudades, legalizando el sistema de autonomía que los romanos habían transmitido a los visigodos y estos a los musulmanes, que en ocasiones habían mantenido y en otras no. Lisboa ya había recibido un fuero por parte de Alfonso I en 1179. Sancho se preocupó por atraer a inmigrantes y fomentar la agricultura, garantizando tierras a las órdenes militares y municipios, regalándoles propiedades y derechos de cultivo. Cerca del fin de su reinado, se vio envuelto en una disputa con el Papa Inocencio III. Él había insistido en que los curas deberían acompañar a sus tropas en la batalla, que deberían estar sometidos a la jurisdicción secular, además de haber rechazado pagar un canon a Roma e incluso haber reclamado territorios eclesiásticos. Finalmente, tuvo una disputa con Martinho Rodríguez, el impopular obispo de Oporto, que fue asediado durante 5 meses en su palacio y forzado a exigir reparaciones a Roma en el 1290. Cuando Sancho se encontraba enfermo y no tenía forma de resistirse a la presión papal, en 1210 accedió a una sumisión total. Repartió sus territorios entre sus hijos e hijas y se retiró al monasterio de Alcobaza, donde murió en 1211. El reinado de Alfonso II, el Gordo, es reconocido
por ser el primero en que se reunieron las cortes portuguesas, a las cuales acudía la alta jerarquía de la iglesia y los nobles, cuya labor era la de aconsejar al rey. El rey no era guerrero, pero en 1212 un contingente portugués aliado a Castilla venció a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa, y en 1217 los ministros, obispos y capitanes, reforzados por cruzados, recuperaron Alcácer do Sal. Alfonso II repudió el deseo de su padre e intentó someter a los estados dejados a sus hermanos, que se marcharon al exilio, y solo devolvió las propiedades a sus hermanas tras una guerra civil prolongada en la cual Alfonso IX de León tomó parte en contra de él. Sus intentos por reforzar la monarquía y la hacienda real a cargo de la iglesia provocaron su excomunión dada por el Papa Honorio III, y Portugal se mantuvo bajo un interdicto hasta la muerte del rey en 1223. Sancho II le sucedió cuando contaba con 13 años de edad. Para asegurar la eliminación del edicto, los hombres de Estado que habían dirigido el país durante el reinado del rey anterior dimitieron de sus puestos. Estevão Soares, arzobispo de Braga, se colocó como cabeza de los nobles y eclesiásticos que intentaban usurpar el poder real durante la minoría de edad de Sancho II, negociando una alianza con Alfonso IX de León, a través de la cual los portugueses debían atacar Elvas y los leoneses Badajoz. Elvas fue tomada a los musulmanes en 1226 y en 1227 Sancho asumió el control del reino. Continuó la cruzada contra los musulmanes, que fueron expulsados de sus últimos reductos en el Alentejo, y entre 1239 y 1244, tras una disputa con Roma que de nuevo terminaría en un interdicto y la sumisión del rey portugués, ganó varias batallas en el Algarve. Pero sus conquistas fueron cortadas por una revolución cuyo pretexto era su matrimonio con una castellana, Mesia López. La legitimidad de la unión fue cuestionada sobre la base de datos insuficientes, pero de la impopularidad no hay dudas. Los obispos, resentidos por el aprecio de Sancho a los ministros anticlericales de su padre, tomaron ventaja de su impopularidad para organizar la rebelión. Alfonso, el hermano de Sancho, se convirtió en su líder, que había adquirido el título de conde de Boulogne por su matrimonio con la condesa Matilda. El Papa dictó una bula a favor de Alfonso, quien llegaría a Lisboa en 1246, y tras una guerra civil de 2 años, Sancho II se retiró a Toledo, donde murió en enero de 1248. Uno de los primeros actos del nuevo rey Alfonso III, y de los más importantes, fue abandonar los títulos semi-eclesiásticos de visitador o curador del reino y proclamarse rey. Hasta esa época, la posición de la monarquía era precaria. Mientras que en Aragón la nobleza y el clero habían ejercido un control sobre su rey nominal, el nuevo rey quería afianzar el papel del monarca y su posición por encima de sus súbditos. Esto marcó un paso definitivo en la evolución de la monarquía nacional y el gobierno centralizado. Un segundo paso se dio justo después del final de la conquista del Algarve, el último reducto de los musulmanes. Esto trajo problemas con Alfonso X, el cual consideraba que el Algarve debía ser un estado feudal de Castilla. La guerra que se llevó a cabo terminó con la aceptación de Alfonso III de Beatriz de Guzmán, hija ilegítima de Alfonso X, como esposa y mantener el Algarve como feudo de Castilla. La celebración de su matrimonio, mientras Matilda, la condesa de Boulogne y primera mujer de Alfonso III, seguía viva, supuso la imposición de un interdicto sobre el reino. En 1254, Alfonso III convocó cortes en Leiría, en las cuales participaron por primera vez las ciudades en igualdad de condiciones que el clero y la nobleza. Reforzado por el apoyo de las cortes al rey, rehusó someterse a Roma. Durante las Cortes de Coimbra de 1261, mejoró su posición debido a la conciliación de los representantes de las ciudades, que denunciaron el uso de una moneda devaluada y reconociendo que los impuestos no se podían poner sin la aprobación de las Cortes. El clero sufrió mucho durante el interdicto y en 1262, Urbano IV
legalizó el matrimonio en disputa y legitimó a Dionisio, el hijo mayor del rey. Esto dio fin a la lucha por la supremacía entre la Iglesia y la corona. La monarquía logró su triunfo en el campeonato de intereses nacionales, al recibir el apoyo de los municipios y las órdenes militares y el prestigio ganado por los ejércitos en las guerras con los musulmanes y con Castilla. En 1263, Alfonso X renunció a su petición de gobernar sobre el Algarve, y fue ahí cuando Portugal alcanzó los límites que mantiene hoy en día, logrando su completa independencia. Lisboa fue reconocida como la capital. Alfonso III continuó reinando hasta su muerte en 1279, pero la paz de sus últimos años fue rota por la rebelión que tuvo lugar bajo el reinado de Dionisio I. Dionisio fue el sexto rey de Portugal, subiendo al trono con 17 años. A lo largo de sus 46 de reinado, fue uno de los responsables de la creación de la identidad nacional portuguesa y el crecimiento de la conciencia de un país Estado-nación. Por el lado materno, descendía de importantes personalidades como Alfonso X el Sabio, su abuelo, o de Enrique II de Inglaterra. En 1297, después de la finalización de la conquista de los territorios hasta el Algarve, llevada a cabo por su padre, definió las fronteras portuguesas y firmó el Tratado de Alcañices con Fernando IV de Castilla. Con este tratado consiguió que Portugal fuera una de las fronteras más antiguas de Europa. Fue apodado el trovador o rey poeta en Portugal por haber sido el precursor de las cantigas de amigo, amor y escarnio de la lírica medieval portuguesa. Impulsó la traducción al portugués de muchos tratados de su abuelo, organizó y redactó los dominios administrativos territoriales y fue responsable de la creación de la primera universidad portuguesa en Coimbra en 1308. Así llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre el nacimiento del Reino de Portugal. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.